para que Él nos ayude a conocerlo a Él. Amén. Busque su Biblia en Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez más te damos gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer. Oh Padre, no nos paramos de asombrarnos, Señor, por tu gran bondad y tu gran misericordia, por los milagros que podemos ver y palpar y presenciar delante de nuestros ojos. Gracias, Señor. Te presentamos tu palabra. Queremos conocerte más. Queremos que tu palabra hoy caiga como semilla en nuestros corazones, que germine y dé fruto al 100%. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. ¿Quiénes quieren conocer a Dios? Conociendo a Dios. Y yo les puedo preguntar hoy, esta noche, a cada uno de ustedes: ¿quiénes conocen al Señor aquí? Me van a levantar la mano. Yo conozco al Señor. Pero el Señor quiere que lo conozcamos en la plenitud de Él. Y quiere enseñarnos a que Él es un Dios que se relaciona y que puede ser conocido, que se deja ser conocido. Esa porción completa del capítulo 17 de Juan, Jesús está orando. El capítulo entero 17 es una oración de Jesús orando al Padre. Y en esa oración nosotros podemos tomar esa oración de modelo de intercesión, de Jesús intercediendo, porque ora, en ese capítulo Jesús ora por ti y ora por mí, porque ora por sus discípulos y por los que habían de creer por la palabra de ellos. Oró por todos los que íbamos a creer e intercedió por nosotros. Muchas veces nosotros nos detenemos en el modelo de oración que el Señor dio en Mateo 6 con el Padre Nuestro, pero también Jesús oró en Juan 17 y oró de una manera diferente. Y se la voy a dejar de tarea para que en algún momento la estudie y pueda aprender de cómo Jesús oró y cómo Jesús nos enseña con ese modelo a orar a nosotros también. Pero en Juan 17, Jesús, en el versículo 3, el versículo 2 dice: para que tengan vida eterna. Y dice: y esta es la vida eterna. Y define qué es la vida eterna. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y hoy, de manera particular, vamos a estar viendo esto de conociendo a Dios. ¿Puede ser Dios conocido? ¿Qué significa realmente conocer a Dios? ¿Qué nosotros debemos hacer para conocerlo? O si lo conocemos, ¿qué debemos hacer para conocerlo más íntimamente, más profundamente? ¿Por qué nosotros tenemos que conocer a Dios y cuál es el resultado de conocer a Dios plenamente? Si hoy respondemos esas interrogantes, esas preguntas, entonces vamos a haber cumplido el propósito por el cual Dios quiere que compartamos esta palabra. Y comienza diciendo: esta es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? No se refiere solamente la vida eterna a la cantidad eterna del tiempo. Vida eterna no se refiere solamente al tiempo que vamos a vivir en la eternidad con el Señor. Se refiere a la vida con esa cualidad divina. Una cosa es decir vida eterna con Dios y otra cosa es decir vida eterna sin Dios. ¿Sabe que Dios puso eternidad en el alma? ¿Sabe que Dios puso eternidad en el alma? Y muchos vamos a estar en la eternidad cerca de Dios. Amén. Y otros van a estar en la eternidad muy lejos de Dios. Y eso es un lugar de tormento. Ese es un lugar donde no queremos estar. Pero cuando la palabra de Dios habla de vida eterna, cuando Dios habla de vida eterna, cuando Jesús dice la vida eterna, se está refiriendo a esa vida con esa cualidad divina, a esa vida eterna con Dios, no alejado de Dios. El significado literal en esa palabra es la vida del mundo venidero, la vida que nosotros vamos a vivir con el Señor.
Para el creyente, la vida eterna inicia desde el momento que nosotros le conocemos aquí en la tierra. ¿Cuántos han conocido al Señor? Tú tienes vida eterna. Dile al que tiene al lado, tú tienes vida eterna. Tú estás viviendo la vida eterna porque has conocido al Señor y estás viviendo, comenzando a vivir esa vida con cualidad divina aquí en la tierra, que la vamos a replicar y va a culminar con nuestra vida eterna en el cielo con el Señor. Pero nosotros ya tenemos vida eterna. Amén. La vida eterna es la plenitud de vida en Dios, que se consolida en la gloria celestial en santidad. La vida eterna es la plenitud de vida en Dios, que se consolida en la gloria celestial. Y nosotros decimos, bueno, yo tengo vida eterna, pero yo vivo la plenitud de vida en Dios. O yo vivo la vida en Dios a medias, o yo vivo la vida en Dios limitado. Porque Dios quiere que vivamos una vida en Él plena, a plenitud. Para que nosotros alcancemos y lleguemos a consolidar en la gloria venidera, en la gloria celestial en el cielo, en esa santidad que Dios nos quiere llevar. La vida eterna, dice, esta es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero. Hermanos, solo hay un Dios verdadero. Todos los demás dioses que le puedan decir por ahí son falsos. El único Dios verdadero es el Dios que se manifiesta en la palabra de Dios en la Biblia. No hay otros dioses verdaderos. Nosotros hacemos miles de dioses con miles de cosas que nosotros endiosamos. Pero el único Dios verdadero es el yo soy. Yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Y la vida eterna consiste en conocerlo a Él y en conocer al que Él envió, a Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros queremos conocer a Dios Padre, tenemos que conocer a Dios el Hijo, porque nadie llega al Padre sin conocer al Hijo. El Hijo dijo, si me vieron a mí, ustedes ya vieron al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces, vida eterna es conocer a Dios por medio de conocer a Jesucristo, que es la encarnación, la imagen visible del Dios invisible, se llama Jesucristo. Aquel verbo de Dios por el cual fueron hechas todas las cosas, se llama Jesús. Cuando conocemos a Jesús, cuando nos acercamos a Jesús y lo conocemos, comenzamos a conocer a Dios el Padre y su naturaleza divina. Y vamos a la primera pregunta, ¿puede ser Dios conocido? ¿Qué dice la filosofía? Los agnósticos dicen que Dios no puede ser conocido, que la mente humana es limitada y que Dios no puede ser conocido. Pero no vamos a hablar de eso. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra sobre eso? Primero, Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. Atiendan, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Si alguien quiere gloriarse de algo, gloríese de que entiende y conoce al Señor. Y hay gente que no entiende, lee la Biblia y no la entiende. ¿Sabe por qué? Porque le falta el idioma celestial, el Espíritu Santo. Porque le falta el idioma de Dios, la parte espiritual. Dios, el autor de este libro, por medio de su Espíritu, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos explica el libro y nos hace entender el libro por medio del Espíritu Santo. Sin Él no podemos entenderlo. Por tanto, si nos vamos a gloriar de algo, más que gloriarnos de ser sabio o de ser poderoso o de ser rico, dice Jeremías, gloríese en que entiende lo que Dios dice y entiende cuál es el pensamiento de Dios y que conoce a Dios. Amén. En Oseas capítulo 6, verso 6 dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio. Me deleito más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Puede Dios ser conocido? El apóstol Pablo lo entendió muy bien cuando dijo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Dios creó al ser humano con la capacidad de conocerlo y de relacionarse con Él. Dios te hizo y nos hizo a cada uno de nosotros con la capacidad de conocer a Dios, aunque Dios no es humano y nosotros sí. En nuestra limitación, Dios nos hizo con la capacidad de conocerlo y de entenderlo y de relacionarnos con Él. Por eso Dios anda buscando una relación con Él, no una religión, no un conocimiento que sea solamente de conceptos, sino que sea un conocimiento relacional. Si Dios te creó con la capacidad de conocerlo y relacionarte con Él, es porque Él quiere que tú lo conozcas y que tú te relaciones con Él. ¿Qué significa conocerlo? La palabra griega que usa en el Nuevo Testamento para conocer es ginosko, que significa conocer experiencialmente. No sé si esa palabra existe, pero experiencialmente conocerlo. Conocerlo por medio de la experiencia también significa saber o conocer con antelación. ¿Sabes lo que eso significa, conocer con antelación? Que tú conoces tanto a una persona que tú sabes cómo esa persona va a reaccionar o va a responder cuando pasa algo o cuando tú le digas algo. Ese es el significado de esa palabra. Conocer con antelación el resultado o la reacción que otra persona puede tener. Esa palabra también significa conocer, saber, aprender, entender, reconocer. Por lo tanto, conocer es reconocer y saber. Por eso nosotros sabemos cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Por eso nosotros podemos decir, Dios me habló a mi corazón y me dijo que hiciera esto, porque conocemos a Dios, porque lo distinguimos, porque ya hemos tenido una relación y podemos escucharlo, podemos verlo y podemos entender cómo Dios se mueve. Y muchas veces algunos de nosotros decimos, bueno, ora tú por mí, que Dios a ti te habla, a mí no. Y Dios nos habla a todos. Porque Dios no quiere que haya intermediarios entre nosotros y Él. Él quiere que nosotros nos relacionemos directamente con Él. El intermediario murió en la cruz del Calvario para abrir el camino nuevo y vivo por el cual tú y yo podemos acercarnos a Él. Amén. Conocerlo significa tener una experiencia por medio del relacionamiento. Cuando la palabra de Dios dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Conocer a Dios y a Jesucristo significa tener una relación con Él. Conocerlo significa tener una relación con Él, relacionarnos con Él. Y podemos conocer a Dios en varias facetas o de diferentes formas. Dios se manifestó y hoy nosotros podemos conocer a Dios por medio de lo creado, por medio de la creación. Si no salga y vea un atardecer o una puesta o una salida de sol o vea una de las cosas tan maravillosas que Dios hace en la naturaleza. Y Dios se manifestó al hombre por medio de lo creado. Antes de manifestarse por medio de la palabra, se manifestó por medio de lo creado. Y hoy nosotros podemos conocer a Dios por medio de la creación. Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Lo que Dios se conoce de Dios en el mundo, si una persona te dice, Dios no existe, está negando la creación, porque la creación habla de Dios. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, porque Dios lo hizo evidente. ¿Dónde lo hizo evidente? Por medio de lo creado. ¿Qué hizo evidente? Sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, todo eso con claridad se ve y se entiende por medio de la creación. Cuando nosotros vemos la creación, nosotros podemos ver a Dios hablándonos por medio de la creación. Y podemos conocer a Dios por medio de lo creado. ¿Hace cuánto no nos detenemos a ver lo que Dios ha creado?
a mirar al cielo y a ver hacia arriba, o a mirar lo que Dios ha hecho. No lo que el hombre ha dañado o lo que el hombre ha tratado de imitar, sino lo que Dios ha hecho. Podemos conocer a Dios por medio de lo creado. Número 2, podemos conocer a Dios por medio de las Escrituras, por medio de la palabra. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos acercarnos a la Biblia, que debemos acercarnos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para descubrir el carácter de Dios, sus promesas y su voluntad. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, la tenemos al alcance de nuestra mano en la Biblia. La palabra de Dios revelada tiene el carácter de Dios, sus promesas y su voluntad. Y nosotros podemos saber cómo es Dios y conocer a Dios, su carácter y su forma, por lo que está en la Biblia. Pero no es lo mismo que yo conozca a Dios porque yo veo que en la Biblia Dios sanó a un paralítico o a un ciego de nacimiento y lo sanó y lo vemos y dice, wow, Dios lo sanó, Dios sana, Dios es sanador. A que mi hermano Vladimir experimente que Dios lo sanó a él. Y Dios quiere sanarnos a nosotros, quiere relacionarse con nosotros, quiere hacer milagros con nosotros. Quiere enseñarnos la teoría, pero quiere también enseñarnos la práctica. Pero ¿saben qué? Que para sanarnos tenemos que enfermarnos. Y no nos gusta enfermarnos. Para sacarnos de la prueba tenemos que pasar por la prueba. Y no nos gusta pasar por la prueba. Para Dios suplirnos y ser Dios suplidor tiene que faltar. Y no nos gusta que nos falte. Queremos tenerlo todo resuelto. Y a veces nuestro Dios es ese, el tenerlo todo resuelto, tener el control de todo. Y Dios quiere que soltemos el control. Él tiene el control. Y si queremos ver los milagros de Dios en nuestra vida, con Dios sanándonos, con Dios proveyéndonos, con Dios haciendo milagros en nuestra vida, pero no queremos pasar por la prueba. Y si tú quieres milagro, tiene que haber prueba. Amén. Entonces, conocemos a Dios por medio de la Escritura. A través de su palabra, Él se revela de manera progresiva, mostrándose como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, como un Dios de justicia y guiándonos hacia una relación personal con Él, por medio de su palabra. Por eso, si usted le ha entregado su vida a Cristo y ha conocido a Cristo, usted tiene que acercarse a la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla, a pedirle al Señor que se le explique y a entenderla. Conocemos a Dios por medio de lo creado, conocemos a Dios por medio de las Escrituras y conocemos a Dios por medio de una relación personal con Jesús. Conocemos a Dios por medio de una relación personal con Jesús. Jesús murió en la cruz para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Para que todo aquel que le reciba sea hecho hijo de Dios. Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Tenemos que hacer algo para ser hechos hijos de Dios. Creer. Si creemos. Y cuando creemos, nos hace sus hijos y comenzamos a tener una relación personal con Jesús. Y conocemos a Dios por medio de una relación personal con Jesús. Adicional a conocer su palabra y adicional a conocerlo por medio de lo creado. Amén. Hoy nosotros podemos conocer a Dios y Dios te conoce a ti. No se trata solamente de tú decir yo conozco a Dios, sino que Dios te conoce a ti también. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Si conocemos a Dios, tenemos que saber cómo es Dios, cómo se comporta Dios, cuál es el resultado que Dios da. El problema es que nosotros conocemos lo que nos han dicho de Dios. Nosotros conocemos la parte teórica de Dios, pero no avanzamos muchas veces en nuestra relación con Él por falta de tiempo, por falta de dedicarle pasión a nuestra relación con Dios. Y usted puede conocer a una persona y nosotros aquí nos conocemos, pero si tú le haces, si tú piensas en una persona que tú conoces y tú dices, bueno, sí, yo sé cómo se llama. Bueno, ¿sabe dónde vive? Bueno, sí, yo sé dónde vive, ok. ¿Y tú sabes cuál es su color favorito? Bueno, sí, yo creo que sé cuál es su color favorito. ¿Y sabe cuál es su comida favorita?
Entonces comenzamos a entrar en intimidad y en cosas que no todo el mundo conoce del otro, y ahí nosotros sabemos qué grado de conocimiento nosotros tenemos del otro. Y asimismo, muchas veces nosotros nos quedamos con Dios en lo superficial y conocemos lo básico de Dios, pero no hemos tenido una relación tan cercana para saber en intimidad lo que Dios quiere y lo que Dios hace. Jesús le dijo a sus discípulos: ya yo no le voy a llamar siervos, yo le voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo a ustedes les he revelado lo que yo voy a hacer. Y sabe que eso aplica para nosotros. Dios nos revela lo que Él quiere hacer. Dios nos habla y nos dice lo que Él quiere hacer, si estamos cerca de Él, si caminamos con Él. Si nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz cada día y lo seguimos, y caminamos y andamos con Él. A eso es lo que se refiere con conocerlo y con conocer y oír su voz. Cuando nosotros, todos los que estamos aquí en algún momento estuvimos enamorados, y como yo veo las caras, venimos del siglo pasado, pues la mayoría, era con un teléfono pegado, alámbrico, ¿verdad? Que esa oreja se ponía roja de hablar, 5 horas hablando por teléfono. Hablando. ¿Y qué tanto tú hablas con una gente en 5 horas? Todos los detalles para conocer a esa persona. Y al final eran las 5 de la mañana, y tú dices: bueno, me voy a acostar, cierra tú. No, cierra tú. Que cierra yo, no, que cierre tú. Enamorémonos de Cristo. Que podamos tener esa relación con Dios, de nosotros hablar con Él y que no querramos salir de su presencia, que no querramos dejar de hablar con Él. Total, a Él no le da sueño. Entonces, amados, ¿lo conocemos o no lo conocemos? ¿Qué debemos hacer para conocerlo? Primero, si nosotros no hemos conocido al Señor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Y eso aplica, obviamente, para una persona que no ha conocido al Señor, que nunca ha tenido una relación con Dios. No ustedes todos conocen al Señor. Pero sin embargo, eso también aplica para los que conocemos al Señor. Porque cada día nosotros pecamos y fallamos y nos equivocamos y volvemos a caer, y nosotros cada día tenemos que reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Por lo tanto, el primer paso para conocer a Dios y para ir conociéndolo, y para tú saber que Dios es misericordioso y compasivo y clemente, es experimentar la compasividad y la clemencia de Dios conmigo mismo. Y a veces pareciera como medio sinvergüenza de parte de uno, ¿verdad? Porque uno falla tanto y pide tanto perdón. Otra vez, Señor, yo estoy pidiendo perdón por esto. Otra vez. Tengo tantos años pidiendo perdón por esto. Pero Dios está con los brazos abiertos. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a Dios. Es como el hijo pródigo, que volvió en sí, lejos, muy lejos de donde estaba. A veces nosotros no nos vamos tan lejos, estamos cerca, pero nos alejamos de Dios. ¿Y qué nos toca? Volver a Dios. Ahora, desde que Dios ve que ya tú vienes acercándote, Él sale a buscarte. Pero Él no va a salir a buscarte hacia donde tú estás lejos. Él va a salir cuando Él ve que tú vienes donde Él. Y no te va a dejar ni siquiera hablar, te va a recibir con amor y te va a cambiar la vestidura y te va a perdonar la cantidad de veces que sea necesaria. Y ese es el Dios compasivo que nosotros tenemos que conocer. Por lo tanto, cada día tenemos que reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Segundo, acudir a Jesús, porque solo en Él hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pedro en su discurso en el libro de los Hechos dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay algunas imitaciones por ahí, pero solo en Jesús somos salvos. Porque Jesús es el camino, porque Jesús es la puerta, porque por medio de Jesús nosotros tenemos salvación. Tercero, ¿qué vamos a hacer para conocerlo? Leer la palabra. Y eso parece muy básico, pero nosotros muchas veces la leemos cuando venimos aquí nada más. Y no se trata de eso, se trata de mi relación diaria, trata de leerla diariamente y de leerla cada día más y conocer a Dios, a ese Dios que yo quiero conocer, conocerlo por medio de su palabra. Pero no solamente leerla, sino la obediencia, el compromiso, hacer un compromiso delante de Dios de obedecer lo que dice la palabra.
Porque es muy fácil para nosotros coger cosas que, ay, sí, mira qué lindo, ay, qué belleza, qué bendición este pasaje, mira ese salmo, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando hay cosas que nos tocan a nosotros, pasamos la página rápido y no queremos ni leerla, porque sabemos que estamos mal. Y se trata de eso, de vernos en la Biblia como si fuera un espejo para practicarla, para ponerla en práctica. Entonces tenemos que hacer un compromiso con Dios de obediencia a la palabra, si queremos conocerlo en la plenitud de Él. ¿Y qué más? Pues obviamente oración, comunión con otros creyentes, adoración sincera y caminar en el Espíritu. Todas esas cosas son necesarias hacerlas para que nosotros lo conozcamos. Y ya tú lo conoces, pero para que lo conozcamos más debemos de intensificar en esas cosas. Oración, cada día hablar con Dios. Y pongo el ejemplo del teléfono, cuando uno estaba enamorado, pero es una realidad. Nosotros dedicamos tanto tiempo a otras cosas y a Dios no le dedicamos tiempo, a Dios no lo buscamos, a Dios no oramos. Cuando nosotros tenemos comunión los unos con los otros, Dios nos creó para vivir en comunión los unos con los otros, para conocernos los unos con los otros, para ayudarnos y acompañarnos los unos a los otros. Para cuando uno esté caído, el otro lo levanta. Para cuando uno necesite un abrazo, le damos un abrazo. Pero cuando uno sea sanado, gozarnos todos con ese que fue sanado. Para cuando uno sea regocijado, regocijarnos todos. Como una familia, como verdaderos hermanos en Cristo. Y adorando al Señor con adoración sincera. Y cuando hablo de adoración no hablo de cantar. Cuando hablo de adoración hablo de darle todo a Él y rendirle todo a Él. A veces nosotros decimos, Dios ocupa el primer lugar en mi vida, Dios es la prioridad de mi vida, pero en nuestros actos hacemos todo lo contrario o hacemos algo muy diferente a eso que decimos. A veces lo cantamos y decimos que tú eres mi prioridad y en la realidad, cuando tú sacas los números y sacas las cosas que nosotros hacemos, en los hechos no es nuestra prioridad. Entonces Dios quiere que en los hechos que nosotros seamos, que Él sea nuestra prioridad. Y que nosotros lo adoremos de manera sincera. Y que caminemos en el Espíritu y no en la carne. Que caminemos siendo guiados por Él. Que decidamos morir a nuestra propia naturaleza carnal de hacer las cosas que nosotros queremos hacer, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, para vivir una vida en el Espíritu que nos va a alejar de las obras de la carne y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Pero por qué? ¿Para qué nosotros tenemos que conocerlo? Pues si no conocemos a Dios y si no sabemos de Él, al saber de Él intelectualmente y con la experiencia, podemos desarrollar una relación personal con Él. Si no tenemos una relación personal con Él, pero tú no te puedes relacionar con alguien que tú no conoces. Tú no te puedes relacionar con alguien que tú no sabes cómo actúa, cómo es, cómo se mueve. Dios quiere llevarnos a un nivel de relación que nosotros sepamos cómo Él reacciona con cada cosa. Que nosotros sepamos cómo Dios va a responder ante algo que pase, o ante algo que haga una persona o ante algo que hagamos nosotros mismos. Eso nos libraría a nosotros de muchos problemas y de muchas situaciones. Porque al momento de nosotros pensar o imaginarnos de que vamos a hacer algo que sabemos que está mal conforme a la palabra, o que sabemos que está mal, que Dios nos ha dicho, salte de ahí y no haga eso. Al nada mal pensarlo, nosotros vamos a querer honrar a Dios. Porque sabemos que la consecuencia es que Dios hace así y se quita. Y el quedarnos solos sin la protección de Dios trae consecuencias malas, negativas y catastróficas a nuestras vidas. Y Dios no quiere convivir con el pecado, ni convive con el pecado. Por lo tanto, tenemos que conocerlo, no solamente intelectualmente, sino en nuestra experiencia con Él, para desarrollar esa relación. Si sabemos cómo es Dios, podremos estar cerca de Él y conocer su voluntad. Y yo siempre hago esta pregunta y digo, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Bueno, sí, la palabra te dice varias cosas de la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes que Dios tiene un propósito contigo? Y que te creó con un propósito eterno. ¿Sabe cuál es ese propósito? ¿Sabe cuál es esa voluntad? En la medida que nosotros nos acercamos más y lo conocemos más, vamos a saber cuál es ese propósito. Porque Él no hace nada escondida de nosotros. Lo que pasa es que estamos a veces muy lejos y no entendemos cuál es el propósito. Si estamos conociéndolo, vamos a poder ser guiados a un cambio de vida conforme a Él.
La palabra de Dios y el Señor, cuando nosotros nos relacionamos, nos alumbra y nos enseña nuestra propia condición delante de Él. Y eso hace que nosotros tomemos una decisión. Si Dios alumbra mi interior y yo veo que el interior está sucio y tiene tela de araña y está todo desordenado, yo puedo hacer dos cosas. O me alejo de la luz para no seguir viendo eso sucio y acostumbrarme a que no lo veo, o limpiarlo, ordenarlo y organizarlo. Dios quiere que limpiemos, ordenemos y organicemos nuestro propio interior. En la medida que la luz del mundo alumbra nuestra vida y vemos lo mal que estamos, lo sucio que estamos, entonces podemos corregir esas cosas. Podremos, si nos acercamos a Él y lo conocemos, escuchar su voz y ser guiados a toda verdad. A toda verdad, mis hermanos. No a alguna verdad, sino a toda verdad. Entonces, si nos interactuamos con Él, si lo conocemos tan cercanamente, podremos tener salvación. Si no lo conocemos, no hay salvación, no hay vida eterna. Si no conocemos a Jesús y tenemos una relación con Él, no hay salvación ni vida eterna. Y yo se los digo con el temor reverente, porque a veces uno se acostumbra a cumplir parámetros religiosos o a asistir a reuniones o a estar, y Dios no quiere eso te hace bien si tú tienes y mantienes una relación con Dios. Pero a la medida que tú mantienes una relación con Dios y que tú reconoces tu condición delante de Dios y viene arrepentimiento y viene cambio y viene transformación, entonces ahí sí. Pero si no, no hay vida eterna, no hay salvación. Y no es posible que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor, que nosotros decimos, conocí al Señor hace 10 años y tu vida sigue exactamente igual que hace 10 años. Entonces hay un problema en lo que conocimos del Señor. Entonces hay un problema en la entrega de nuestra vida al Señor. Nuestra vida es como si fuera una casa, que nosotros lo dejamos entrar a la casa, al Señor, y lo entramos a la entrada, lo entramos a la sala y al comedor, pero no lo dejamos entrar a las habitaciones muchas veces. Y ahí a veces que está guardado el reguero. O lo dejamos entrar a algunas habitaciones, pero al cuarto de los regueros no lo dejamos entrar. Y lamentablemente, a veces tenemos un cuarto de reguero en nuestra propia vida. Cosa ahí escondida que no queremos que nadie sepa. Y sabe que Dios la sabe, Dios la conoce. Pero Él no entra si tú no le das permiso. Porque Él quiere ordenarla, pero quiere ordenarla y arreglarla porque tú quieres que Él la ordene y la arregle. No porque Él te imponga hacerlo. Sino, yo siempre digo, si yo quisiera que todo el mundo creyera y que todo el mundo santificara, todo el mundo, nadie va a pecar, días sin pecado, Dios hace así. Bueno, no sé si Dios va a hacer así, pero hace así, ¡fum! Y todo el mundo cae de rodillas, y todo el mundo, santo todo el mundo. Dios es todopoderoso, hermanos. Dios es todopoderoso, hermanos. Y hoy sanó un cáncer. Cuando los médicos dicen que no se puede, Dios se puede. Cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, Dios tiene la última palabra. Y Dios usa todo y cada cosa. Pero tenemos que conocerlo en lo íntimo, en la experiencia, en la cercanía de estar con Él. Si no, no vamos a alcanzar esa vida eterna que Dios quiere darnos desde ahora, la plenitud de vida. Pero a veces muchos de nosotros creyentes vivimos una vida arrastrando los pies. Andamos arrastrando los pies y si tú tienes a Cristo y tú puedes tener muchos problemas, pero tú tienes a Cristo, tú deberías estar feliz, lleno de gozo. Pero a veces tenemos los ojos puestos en otras cosas y no nos permite conocerlo más. Y eso puede alejarnos tanto de Dios que nos convertimos en religiosos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y pasó cuando Cristo vino, hace 2000 años. Los fariseos, los escribas, los publicanos eran los encargados de transmitir la palabra. Y Jesús dijo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Y tú te imaginas que Dios diga eso de ti? Que tú que te conoces esa Biblia así entera y que te conoces todos esos versículos. Y que Dios diga que sí, que es así como tú dices, pero que tú no lo practicas. Dios quiere que seamos practicantes. Amén.
¿Cuál es el resultado de conocerlo entonces plenamente? ¿Queremos conocerlo plenamente? ¿Están aquí? ¿Cuál es ese resultado de conocerlo plenamente? Primero, vida eterna. Y ya vimos que vida eterna no se refiere solamente a la cantidad eterna de tiempo, sino a esa cualidad divina de vivir cerca de Dios. La vida eterna es la vida cerca de Dios. En lo que llegamos al cielo, tú puedes vivir la vida eterna aquí en la tierra y tener esa vida de cualidad, de calidad celestial aquí en la tierra. Y tener a Dios como tu acompañante principal. ¿Lo tenemos? Entonces esa es la vida eterna que Dios quiere. Número 2, Dios es eterno. Por lo tanto, la vida eterna comienza al conocerlo a Él. El eterno es Dios. Dios nos ha dado eternidad a nosotros, pero el que es eterno es Él, sin principio ni fin. Y el que regala la vida eterna es Él. El que regala y da la oportunidad de vivir la vida eterna es Dios. Por lo tanto, conocerlo a Él y al que Él envió es la vida eterna. Por eso el versículo de Juan 17 que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si conocemos a Jesucristo y por medio de Jesucristo conocemos a Dios, entonces tenemos vida eterna. La pregunta es si lo estamos conociendo conforme a la profundidad y a la plenitud que Dios quiere que lo conozcamos, o si lo conocemos solo superficialmente. Y Dios es más, si a veces a nosotros nos da trabajo o nos cuesta tiempo conocer una persona, un ser humano finito, caído, pecador, Dios es más profundo que eso, y conocerlo a Dios en la plenitud y en la profundidad conlleva el nosotros estar contemplándolo, el nosotros estar delante de Él, el nosotros estar caminando con Él cada día. ¿Cómo nosotros sabemos si lo llegamos a conocer o no? Y eso es muy fácil. Juan lo dijo en 1 de Juan 2, verso 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. 1 de Juan 2. Si tú guardas sus mandamientos, ya tú dices, conocí al Señor. ¿Qué significa? No estoy hablando de que lo guarden en el closet, sino que lo guarden en tu corazón para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra. Que lo practiquemos. Y no que lo hayamos alcanzado ya, pero una cosa hacemos, seguimos a la meta, porque no somos perfectos, porque estamos en un mundo caído, somos pecadores, por eso necesitamos arrepentirnos. Pero si nosotros tenemos la actitud de ir cada día, anhelando, queriendo guardar sus mandamientos, queriendo hacer la voluntad de Dios, queriendo obedecer a Dios, entonces lo hemos llegado a conocer. Y hemos alcanzado el conocimiento de Dios por medio de esa relación. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, nos podemos equivocar, pero queriendo obedecerlo, queriendo hacer su voluntad, queriendo agradarlo a Él. Hay un autor, Packer, que dijo esto en su libro El conocimiento del Dios Santo, y me pareció interesante compartirlo con ustedes. Dice, ¿en qué consiste, por lo tanto, la actividad de conocer a Dios? Reuniendo los diversos elementos que entran en juego en esta relación, como lo hemos esbozado, podemos decir que el conocer a Dios comprende, primero, escuchar la palabra de Dios y aceptarla en la forma que es interpretada por el Espíritu Santo, para aplicarla a uno mismo. Segundo, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios como nos lo revelan su palabra y sus obras. Y tercero, aceptar sus invitaciones y hacer lo que Él manda. Y cuarto, reconocer el amor que nos ha mostrado al acercarse a nosotros y al relacionarnos consigo en esa comunión divina. Conocemos a Dios por la palabra, interpretada por el Espíritu Santo, aplicada a nosotros mismos, por la naturaleza y el carácter de Dios, que se nos revelan en la palabra y en sus obras, pero también por aceptar sus invitaciones y hacer lo que Él nos manda. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios y conocemos a Dios, Dios te habla de manera personal. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están en la Biblia. Entonces, a veces tú tienes la opción de ir aquí o ir allí, y ninguna de las dos son malas ni son pecados.
¿Y cómo tú sabes si que tú vas aquí o vas allí? Porque tú oras y porque Dios te dice, ve aquí. Entonces tú vas aquí. Porque tú tienes una relación personal con Dios. O porque, ¿cómo tú sabes cuando Dios te está invitando a algo? Cuando nosotros convocamos y decimos, tenemos una reunión de puertas abiertas y vamos a adorar al Señor, el Señor te está invitando a que venga a pasar tiempo con Él, a que venga a hablar por teléfono con Él, como cuando tú hablabas, cuando estabas enamorado, enamorada, y tú eras un adolescente y hablabas 5 o 6 horas. Eso es lo que Él está diciendo que hagamos. Y esas son las invitaciones que Dios hace. Y cuando reconocemos ese amor y nos acercamos, entonces relacionándonos con Él, llegamos al conocimiento de Dios. Si conozco a Dios, sé cómo es Él, conozco su carácter, conozco su forma de actuar. Conozco a Dios, sé cómo es Él, conozco su carácter, conozco su forma de actuar. Si conozco a Dios, conozco su palabra y comienzo a obedecerla. Si conozco a Dios, me presento cada día ante Él para ser perdonado y ser limpiado. Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si nosotros confesamos nuestros pecados. Cuando yo vengo a Él cada día, Él me perdona, pero no solamente me perdona, me limpia. Me dice, mira, lo que te hace pecar es este sucito que está aquí, vamos a limpiarlo. Y te enseña el origen de tu pecado, para que tú no sigas pecando. Y te dice, vete y no peques más. Si conozco a Dios, tengo comunión íntima con Él cada día, les presento mis planes a Él, pero escucho lo que Él tiene para obedecerlo. Y a veces mis planes chocan con lo de Él. El Señor, yo quería, mis planes hoy es ir para la playa. Y el Señor me dice, no va para la playa, va para la iglesia. Y dice, amén. Yo obedezco y voy para la iglesia y no voy para la playa. Amén. Y de eso se trata la vida en el Señor. Pero eso es en comunión íntima que tú vas a saber eso. Si conozco a Dios, hablo con Él cada día, lo adoro por quien Él es y tengo comunión con mis hermanos. ¿Conoces a Dios? No me respondan. ¿Conoces a Dios? En ese conocimiento, o todavía no hemos llegado al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Efesios 4:13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados, es tiempo ya de que nosotros crezcamos en la fe, de que nosotros maduremos en la fe, de que nosotros alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, de que lo conozcamos a Él en la plenitud, de que no nos estanquemos en nuestro crecimiento. Y dice, para que algunos lleguemos, no, dice para que todos lleguemos, dice el apóstol Pablo. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Cuando tenemos ese pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre, una mujer madura, en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Queremos esa estatura de la plenitud de Cristo? ¿No lo quieren? ¿Queremos esa estatura de la plenitud de Cristo? Entonces tenemos que llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la profundidad y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y eso a veces choca con lo que nosotros, cosas que nosotros hacemos, que no necesariamente están mal, pero eso choca o compite con cosas que nosotros hacemos y queremos hacer. Y Dios quiere que si tú vas a hacer un balance, que sea un balance real, que no sea un balance que se inclina a los placeres, a los deseos, a las cosas de este mundo, sino que tenga un balance y que la balanza se incline un poco hacia el lado de Dios. Orar, 15 minutos. Netflix, 3 horas. Ejemplo estoy poniendo. Ustedes no, porque ustedes son espirituales, ustedes son. Estudiar la palabra, 2 versículos. Redes sociales. ¿Cuánto?
Y no podemos alegar ignorancia porque estos aparaticos te dicen tiempo en pantalla. ¿Sabían eso ustedes, mis hermanos? Tiempo en pantalla. ¿Cuánto es tu tiempo en pantalla? No lo tienes que decir aquí. Míralo y proponte, vamos a proponernos, me incluyo, vamos a proponernos usar parte de ese tiempo en pantalla para conocer más a Dios. Vamos a usar parte de ese tiempo en pantalla para conocer más a Dios. Las digo y no hay respuesta hacia acá. Vamos a usar parte de ese tiempo en pantalla para conocer más a Dios. ¿Está bien? Entonces, mis amados hermanos, Dios puede ser conocido. Él nos creó para que nosotros lo conozcamos. Él lo planeó así para que dejarse conocer por nosotros. Sabemos cómo podemos conocerlo. Sabemos por qué tenemos que conocerlo, porque es salvación y vida eterna lo que vamos a encontrar. Y ese resultado de conocerlo plenamente nos va a llevar a vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. Nos va a llevar a vivir la vida que Él soñó, por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Dejemos de vivir la vida en el Señor a medias y vivamos plenamente conociendo a Dios cada día más. ¿Me acompañan a orar? ¿Quiere conocer más a Dios? Pues si tú quieres conocer más a Dios, enseñarle que tú quieres conocer más a Dios, vamos a orar juntos, pero ponte de pie para que oremos juntos al Señor. Enseñarle que queremos conocerlo más, que queremos conocerlo en la plenitud de Cristo. Gracias te damos, Señor. Nosotros de oídas te hemos oído, Señor, y pensamos que te conocemos, pero ¿cuánto nos falta, Señor? Te pedimos que nos ayudes, oh Dios. Reconocemos nuestra limitación. Reconocemos, Señor, que no dedicamos a veces el tiempo para estar contigo y que necesitamos conocerte más. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes. Aquí estamos, Señor, y nos hemos puesto de pie porque realmente queremos más, queremos conocerte más. Queremos vivir la vida que tú diseñaste para nosotros. Y a veces en el mundo, con todo el ruido y con todo el entretenimiento y con todas las distracciones que trae, nos aleja de ti, nos distrae del propósito. Y queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, que tú nos des la clave, las estrategias para poder hacer esto en tu plan y en tu voluntad y en tu propósito. Que conozcamos más tu palabra, que nos relacionemos contigo de manera íntima, que nos metamos contigo ciertamente, Señor. Y así poder decir, esa es la vida eterna, conocerte a ti, Señor. Y experimentar desde ya en esta tierra los beneficios de caminar contigo, de estar delante de ti, como si estuviéramos en el cielo, pero aquí en la tierra. Ayúdanos a cada uno, Señor, a vivir esa vida y a conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga.